Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo 51. Leeremos hasta el final del capítulo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a colocar en primer lugar estas historias, porque son varias historias, en su contexto. Lucas nos va a presentar 4 casos más de la actitud de los discípulos y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Digo que son 4 casos más porque el domingo pasado, por la tarde, también veíamos en las líneas anteriores otros casos y lo deberíamos de colocar todo en los contextos en los que están viendo. Si recordáis, en las historias anteriores, nuestro Señor Jesucristo había estado en la montaña, en ese monte de la Transfiguración, donde se nos dice que Elías y Moisés con Jesús estaban hablando de su viaje a Jerusalén, de cuando iría a Jerusalén. Ese momento de la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y después, cuando bajan, se encuentran con la realidad. No pueden expulsar a un hombre que está endemoniado, están allí con tensiones y luchas a ver quién va a ser el primero, y enseguida nuestro Señor Jesús, en el contexto de haber salido del monte de la Transfiguración, que era algo tan especial, Jesús tiene que darles ciertas instrucciones. Ahora, cuando nos encontramos en este pasaje, claramente Lucas nos quiere dejar en el contexto. Dice en el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entendemos que ser recibido arriba tiene que ver con el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino. Va a ir a Jerusalén. No va a ser en los primeros días ni las primeras semanas que van a venir delante, todavía habría un periodo de tiempo, pero sí nos está mostrando Lucas que nuestro Señor Jesucristo tiene algo en mente en particular. Y a la luz de eso, entonces nos cuenta estas 4 historias. Y en este caso será de la actitud y el comportamiento de los discípulos. Y si os dais cuenta, estas historias que vamos a ver ahora, estos 4 casos, tienen relación con el capítulo que va a venir después, que es el capítulo 10 de la misión de los 70. ¿Sí? En el capítulo 10, nuestro Señor Jesús va a elegir a 70 para que vayan preparando el camino y vayan anunciando el Evangelio. Y aquí nos dice de algunos que ya estaban con Él y estaban siguiendo o iban a empezar. Dice, por ejemplo, también otro, te seguiré, Señor, o le dijo a otro, sígueme. Y a otros en el camino, versículo 57, Señor, te seguiré a donde quieras, todo era seguirle.
Es decir, en el camino que va en dirección a la redención, y luego en el capítulo 10, que tiene que ver con enviar a los discípulos, entre medias, Lucas nos quiere colocar estos 4 casos. Entonces nosotros vamos a mirar esas situaciones, esas actitudes y las respuestas de nuestro Señor Jesucristo a la luz de todo lo que nos está diciendo ahí. El Evangelio de Mateo, según Mateo, coloca estas historias en un contexto diferente. Ya sabemos que Lucas lo que quiere es enfatizar una enseñanza, ilustrándolo en la cronología o en el orden que él considera presentando los hechos. Lo primero que nosotros tenemos que señalar antes de esto es que todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estaba marcado por una sola idea: la cruz. Lo hemos visto en el Monte de la Transfiguración, hablando del momento que había de llegar. Anteriormente ya había anunciado que era necesario, que tenía que morir. Ahora nos está diciendo que se dirige para ser recibido arriba, dirección a Jerusalén. Más adelante, una vez más, en varias ocasiones, de manera directa o indirecta, tiene que señalar que Jesús ha venido a morir y que su trabajo principal es la cruz. Cumplir el tiempo, afirmar su rostro. No está todavía cerca de esas últimas semanas, de esa entrada en Jerusalén, pero en la mente de nuestro Señor Jesucristo ya estaba. Y debemos de pensar desde que cuando era niño y estaba discutiendo con los sabios o los sacerdotes en el templo, la idea de obedecer al Padre, los asuntos de su Padre, el asunto principal es este. Él no ha venido a traer juicios entre hermanos, nos dice en otro lugar, no son las cosas secundarias de este mundo, sino a morir en la cruz. La centralidad de la cruz, la pasión, es el cumplimiento, la razón de nuestro Señor Jesucristo para venir al mundo. Todo estaba planificado, no es un accidente. Desde la eternidad todo está decidido. No tenéis que mirar la muerte del Señor Jesucristo, como hemos dicho otras veces, como un accidente a lo largo del camino. El propósito de nuestro Señor Jesucristo cuando se hizo hombre y moró entre hombres y mujeres como nosotros, estaba esta idea. No fue, por tanto, la exigencia de un imperio romano o de una cultura judía o de un malvado Satanás. La muerte de nuestro Señor Jesucristo era su plan, era el plan divino, y eso estaba constantemente en su corazón. Todo, absolutamente todo, estaba planificado desde la eternidad. Y si esto es así, tenemos que mirarlo desde el comienzo del Evangelio de Lucas hasta el final, en el último versículo, y podemos ver que esta es la señal, el hilo que conecta todo. Así debería de ser en nuestras vidas, y esa es la actitud y la visión que nosotros deberíamos de tener. Hay muchos aspectos que nos atraen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a encontrar, como en el Evangelio, deseo de milagros, de cambios en nuestras vidas, de bendiciones extraordinarias en nuestras vidas, pero lo esencial que debe de movernos principalmente al pueblo de Dios y a ti que estás buscando de alguna manera, es que Cristo Jesús vino a morir en la cruz por pecadores como nosotros. Esta es la clave. Y entendiendo esto, que la razón principal, fundamental, es que Cristo Jesús tiene que morir para que nosotros seamos salvos, es lo que nos tiene que mover a considerar estos casos y tantos otros en las Escrituras. Dejando esto claro, poniendo esto en el contexto adecuado, fijémonos ahora lo que pasa. Resulta que el Señor Jesús con los discípulos tienen que pasar por cierto lugar, se llama Samaria, y los samaritanos eran gente que tenía una mezcla de ideas religiosas, no se llevaban muy bien con los judíos.
Ellos quizá podrían ser medio judíos, pero tenían otras culturas paganas y una mezcla. Lo podemos ver en otros lugares de las Escrituras que se nos señala. Y cuando están de camino y llega Jesús y ven que Jesús está como la preparación quizá para ir a una fiesta, para llegar a Jerusalén y celebrar algo, los samaritanos no lo reciben y dicen no lo queremos. No queremos que pase o esté entre nosotros. La verdad es que los samaritanos no les gustaban mucho los judíos y a los judíos no les gustaban mucho los samaritanos y se evitaban entre sí. Es como cuando un pueblo no se lleva bien con el otro pueblo porque las fiestas son mejores las suyas que las del pueblo de al lado, o porque las comidas salen mejor con los condimentos que cultivan en ese pueblo que en el otro, las tendencias que hay. Pues algo parecido estaba ocurriendo con los samaritanos y judíos, que a veces intentaban evitar tener que pasar por ese lugar. No le cogemos un aborrecimiento especial a los samaritanos porque el Señor Jesucristo encontró rechazos en los otros lugares. En el Evangelio de Juan capítulo 5, en Judea encontró rechazo. En Galilea, nos dice también en capítulo 6 de Juan, en Gádara también encontró rechazo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo no fue por todos los lugares y todo el mundo le recibía. A veces, recordáis, cuando está en Gádara y libera a un endemoniado y los echa todo a los cerdos, los demonios a los cerdos, y se estrellan los cerdos en el acantilado, la gente allí se asusta y le dice: Jesús, sal de aquí y márchate. Por tanto, es una tendencia también. Esto es normal y a nosotros no nos debe de sorprender. Salimos a evangelizar o hablamos con los contactos y con vecinos, presentamos el Evangelio y a la gente no le gusta en general un aspecto o muchos aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Así que el rechazo lo podemos encontrar casi natural o seguro en muchas situaciones. Y en este caso, los discípulos tienen mucho celo por el Señor Jesús, así que se enfadan. Cuando ven que los samaritanos de aquel lugar le dicen a Jesús: sal de aquí, no te queremos, no reposes aquí, enseguida viene el celo de los discípulos diciendo: Señor, ¿quieres que mandemos un rayo, que ocurra cualquier cosa como ocurrió con Elías en el pasado y los destruya todos como castigo por no querer recibirte? Tenemos que empezar pensando que los discípulos tienen fe. Es decir, pueden dirigirse a Cristo, no lo hacen por su cuenta, no intentan llamar el fuego del cielo por su cuenta, sino que le piden permiso a Jesús. Jesús, ¿quieres que hagamos esto? Y lo hacemos por celo, porque nos molesta, nos duele mucho el rechazo que tienen del Evangelio. Hay una devoción, pero es una devoción equivocada y es un celo errado. Pero también en muchas ocasiones nuestra actitud puede ser muy parecida. A todos, creo, los creyentes en esta tarde nos preocupa, nos duele, incluso nos enfada cuando hablamos de nuestro amado Señor y queremos presentar al Señor Jesucristo y lo rechazan y lo aborrecen. Y lo primero que hacemos es preguntarnos cómo es posible que una persona como Él sea rechazada y sea aborrecida. ¿O cuántas veces habéis escuchado los chistes malvados, blasfemos acerca de Jesús, acerca del cielo, cómo la gente se burla, que hace chistes y se viste de una manera estrafalaria y se burlan de la cruz, y entonces nosotros nos llenamos de un furor interno y nos gustaría que ocurriera aquello o aquello otro? Y decimos: esto es lo normal. ¿A quién no le molesta que le insulten a su padre o a su madre? Pues igual a nosotros los creyentes nos molesta que insulten a nuestro Salvador. Por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que se espera de la reacción de los creyentes ante el rechazo, el desprecio, la burla con respecto a nuestro Señor Jesucristo? Es aquí donde tenemos la primera respuesta de nuestro Señor Jesús. Yo no he venido a perder a nadie. Yo he venido a salvar a los pecadores. No sabéis de qué espíritu sois, dice el versículo 55,
Porque el Hijo del Hombre, es decir, Él, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Él no ha venido con una guadaña quitando vidas. Él ha venido como un médico para sanar a enfermos espirituales. Esto es lo que nosotros vemos en el Evangelio. Y esto es lo que tenemos que recordar constantemente. En el capítulo 19, versículo 10 de este mismo Evangelio, nos dice que el Señor Jesús ha venido, Él lo dice, he venido a buscar y a salvar a los perdidos. Claro está que el Señor puede hacer justicia, nuestro Dios es un Dios que también se llena de ira y de furor y puede castigar de manera impredecible a aquellos malvados que Él los considera. Pero a la misma vez nosotros tenemos que pensar que todos aquellos que mueren en pecado se pierden por toda la eternidad. Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es a perder por toda la eternidad a los pecadores, sino para salvarlos. Y nuestro Evangelio tiene que estar marcado por esta idea. El Señor Jesucristo ha venido a morir Él en la cruz para que los pecadores sean salvos, no para destruir a todos aquellos que le rechazan, no para condenar, sino para salvar. ¿No os parece que nosotros tendríamos que tener esa mentalidad también como la del Señor Jesucristo? Que nuestro deseo constante, aun a pesar del desprecio que nos ofende y nos daña, nos duele profundamente, aún así nuestro ruego y nuestro esfuerzo es que los pecadores conozcan a Cristo como su Salvador. Nuestro Señor Jesucristo les dice, no sabéis de qué espíritu sois. Y seguramente es verdad, en ese contexto en particular, que los discípulos no sabían de qué espíritu son. El Señor puede leer el corazón, puede ver la actitud y puede ver el error que nos mueve. Pero nosotros ahora sí sabemos de qué espíritu somos. Y si vais a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, lo veis de manera muy clara en el Gálatas capítulo 5. El fruto del espíritu no dice que sea la ira, el furor, la justicia airada. No. Dice en Gálatas, en el espíritu nuestro, el fruto del espíritu que nosotros tenemos ahora es amor, gozo, paz, benignidad, etcétera. ¿Es esto lo que nosotros tenemos? El espíritu que ahora mora en nosotros nos mueve a esta situación. No dejéis que la ira, el desprecio, os aparte del testimonio y del trabajo constante que debemos de tener para salvar las almas. Nosotros no podemos morir por nadie. Cristo ya ha muerto por los suyos. Nosotros no caminamos hacia la cruz, sino que señalamos a la cruz. Y aun cuando podamos ver el desprecio y las burlas, nuestro deseo es que los hombres y mujeres lleguen al conocimiento de la salvación. Por eso estamos aquí y por eso lo anunciamos a vosotros. Cristo ha venido a morir en la cruz para que tú, pecador, puedas ser salvo. Y aun cuando te vayas de aquí o no quieras escuchar o endurezcas tu corazón, este es nuestro mensaje. La venganza, la justicia, se la dejaremos a Dios en su momento. Jesús podría haber hecho otra forma, pero nos dice en nuestro texto, si vais al versículo 56, y nos dice, y se fueron a otra aldea. Si nosotros vamos a un sitio y no nos reciben, sacudid, dice, el polvo de vuestros pies, lo va a decir más adelante, y seguir a aquel lugar donde quieran recibir. Nosotros tendremos que responder a aquellos que demanden prueba de nuestra fe. No echaremos las perlas a los cerdos porque no la valoran. Esta perla del Evangelio son para aquellos que el Espíritu abre y sensibiliza sus oídos y sus corazones. Sin ira, sin furor, con mucha paciencia, con mucha paz, con mucha certeza, porque ninguno de los suyos se va a perder. Así que aceptemos esa primera corrección que nuestro Señor Jesucristo hace para aquellos que puedan tener un celo errado por las cosas del Señor.
Si seguimos más adelante, versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. No lo podemos imaginar. Después de esa escena podemos ver al Señor Jesús con los discípulos en el camino. Está el celo, está el ánimo. No importa donde tú vayas, yo voy a estar contigo. Voy a estar a tu lado. Nos recuerda mucho el apóstol Pedro. Aun cuando todos te nieguen, yo no te voy a negar. Claro, ese es el ánimo que podemos tener y deberíamos de tener. Esa es la predisposición que nosotros deseamos con respecto al Señor Jesucristo. Si estás aquí, es porque tienes algún interés o alguna curiosidad acerca de Jesús. Y si eres creyente, estarás diciendo, yo quiero ir donde Cristo me indique. Eso está bien, eso es lo deseable. Pero fijaros que nuestro Señor Jesús no dice, adelante, gloria sea a Dios porque quieres estar conmigo, sino que le hace una advertencia, una aclaración. Dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Son palabras profundas porque nos está diciendo que la creación, la naturaleza, los animales tienen el cuidado. No cae un pajarillo sin que nuestro Padre en los cielos lo sepa. No ocurre nada de los colores de las flores y de las plantas sin que sea el Señor el que provee de todo esto. Nuestro Señor tiene control de todas las cosas, tiene dominio sobre toda la creación. Podemos ver que los animales tienen guarida, pero nuestro Señor Jesucristo no tenía ni aún dónde recostar la cabeza. Podemos estar equivocados y pensar, déjame que a lo mejor este es un error tuyo. Puedes estar pensando que estar con Cristo, todas las cosas te van a ir bien. Que con Cristo no va a haber ningún problema ni ningún fallo. No va a haber ningún error, todo va a ser cómodo. Podemos imaginar, Cristo va a conquistar, Cristo va a vencer, va a establecer su reino, nosotros vamos a estar a su lado, seremos parte de los conquistadores. Pero nuestro Señor Jesús, que lo corrige en otros lugares, dice, no va a ser así. Y nosotros lo tenemos que pensar de manera clara. Veréis, no podemos hacer nada para nuestra salvación. Todo lo hace nuestro Señor Jesucristo. Pero luego, cuando somos salvos, tenéis que recordar que la vida no va a ser fácil. No hemos sido salvos para tener todas las bendiciones aquí. Así que si estás pensando que caminar con Cristo te va a quitar los dolores de espalda y que te va a hacer que te suban el sueldo en el trabajo y vas a hacer que todos los problemas de esta vida te vayan a desaparecer, o por lo menos algunos, no te engañes. Estar con el Señor Jesucristo es estar en un camino que es difícil, que es estrecho, que es angosto. La vida cristiana no es fácil y lo vamos a ver con los mismos discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, les tiene que recordar que nosotros seremos perseguidos, aborrecidos por el mundo, que seremos como corderos en medio de lobos. Yo no puedo decirte en esta tarde, porque no lo permite la Escritura, ni lo permite el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, no te puedo decir, con Cristo las cosas te van a ser fáciles, porque nuestro Señor Jesucristo no es rico, no fue rico en ningún momento. Lo que sí te puedo decir es que con Cristo tus pecados serán perdonados y que tendrás una morada en los cielos por toda la eternidad. Y aun cuando a lo largo de este camino tengas muchas heridas y te caigas muchas veces y tengas que llorar amargamente en muchas circunstancias y haya mucho que te duele y te preocupa, estás seguro. Cristo nos ha traído la salvación eterna, pero no la vida cómoda o la vida rica. No tengo dónde recostar la cabeza. Si me quieres seguir, le está diciendo a su discípulo, que sepas qué camino tomas, que veas todas las consecuencias. El camino de nuestro Señor Jesucristo es la cruz. ¿Lo recordáis? Él va camino de la cruz. Y a nosotros nos dice, si queréis ser mis discípulos y seguirme, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es algo que debemos de recordar.
nosotros los creyentes. Así que cuidado con ese celo, cuando nuestro celo tiene que ser por la causa del Evangelio, y tengamos cuidado de pensar que todo puede ir bien. Seguimos un poquito adelante, ahora en el versículo 59. Le dijo otro, el Señor Jesucristo ahora haciendo un llamamiento, sígueme. El otro no le está diciendo, este discípulo no le dice, no, de momento no, ya me lo pensaré más adelante, cosa que mucha gente lo dice. No, él le dijo, Señor, sí, vale, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. No sabemos si su padre ya está fallecido y vienen los funerales, o ya es muy mayor y está viendo que la enfermedad y la ancianidad le van a acercar a la tumba. Es un deseo honorable, es respetuoso y además es bíblico cuidar de nuestros padres. En cierto momento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, nos dice de algunos que no querían apoyar y obrar para sus padres, ¿no? Les recuerda la responsabilidad que tienen los hijos para con los padres. Así que no pensemos, seguir a Cristo es olvidarnos de todo, despreciarlos a todos, por supuesto que no. Tenemos responsabilidades y tenemos deberes. Y por supuesto que tenemos afecto por nuestros seres queridos. Por supuesto que amamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, y amamos a nuestros hijos y nos preocupan su estado de salud, la situación económica y todo lo demás que está a nuestro alrededor. El Señor no está diciendo, en el momento que ames a mí, los demás ya no los podrás amar. Lo que nos está diciendo, y nos dice aquí, es la cuestión de las prioridades. Nos dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Nos enlaza al capítulo 10 que veremos en otra ocasión. Todo es un asunto de prioridades. Lo menor no debe impedir lo mayor. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y quizás sea tu palabra y tus hechos en algunas ocasiones, no, estas cosas me interesan, me gusta este evangelio, quiero ir a la iglesia, quiero profundizar en la Biblia, pero de momento no, porque tengo las preocupaciones, la educación de mis hijos, el salario, el cuidado matrimonial, los problemas que surgen en el matrimonio y todas las demás excusas que ponemos. Y lo que el Señor Jesucristo está diciendo, no, cuando yo llamo, entonces respondemos y seguimos. No hay excusas. Ahora yo hago en el nombre del Señor Jesús este llamamiento. Tienes que rendirte a Jesús. Tienes que seguirle a Él. Tienes que abrazarle. No permitas que nada te detenga. Esto es lo más crucial. Es verdad, cuando tengas al Señor Jesucristo, todas las demás cosas serán añadidas y tendrás una visión diferente de los afectos y de las responsabilidades. Pero primero es el Señor Jesucristo y es la proclamación del Evangelio. Hay tareas que son muy importantes en nuestras vidas. Tenemos que volver y tenemos que cuidar de los nuestros, tenemos que ser de buen testimonio en la sociedad en la que estamos viviendo, tenemos que ser amantes de la justicia, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que son más grandes y son más extraordinarias. Y una de ellas, lo dice el Señor Jesucristo, tú ve y anuncia el Evangelio. ¿Qué mejor cosa para ti, qué mejor asunto en tu vida que seas el mensajero de la mejor noticia? Qué cosa más gloriosa y grande que podamos decirle al mundo, no te puedo quitar la cojera, como dice Pedro, no te puedo dar riqueza, no puedo hacer grandes cosas, pero sí te puedo anunciar las buenas nuevas de salvación. Puedo decirte que hay esperanza en el Señor Jesucristo. Los muertos, en este caso, está diciendo son los muertos espirituales que puedan enterrar a sus muertos físicos. El mundo tiene otros asuntos que los pueden hacer bien. Pueden hacer hermosos funerales,
como pueden hacer extraordinarias fiestas y pueden levantar grandes edificios y pueden hacer grandes obras de arte de todo tipo. El mundo tiene todas esas facilidades. Los muertos espirituales tienen capacidad para hacer muchas cosas mejor de lo que nosotros podemos hacer. Pero lo que los muertos espirituales no pueden hacer es dar vida en el Señor Jesucristo. Ellos podrán levantar y mejorar, pudiera ser, este mundo. Pero nosotros tenemos las noticias de salvación. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que estas tareas pasen a segundo lugar. Ahora nuestra tarea principal, primera, como discípulos del Señor Jesucristo, es anunciar el reino de los cielos, es anunciar la salvación para pecadores. Y pasamos a la siguiente. Fijaros en el versículo 61. Entonces también dijo otro de los que seguían con él: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Claro, es una vez más lo emocional. El corazón es amplio y es deseos, las nuevas aventuras, de poder despedirse de los seres queridos, de poder decir a las casas las grandes tareas que tenemos por delante de nosotros. Pero dejadme que os diga que el Evangelio que estamos hablando, del que estamos anunciando, requiere todo de ti. Deja que me despida primero de los que están en mi casa. No hay nada malo, no hay nada equivocado de poder decir adiós a la gente que vamos a seguir al Señor. Pero fijaros lo que dice en respuesta a nuestro Señor Jesucristo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Este que es apto para el reino, no es apto para el reino de Dios. Enseguida nos recuerda la pobre mujer de Lot, cuando está saliendo de la ciudad que va a ser destruida, Sodoma, Gomorra, y aún su corazón está puesto en lo que deja atrás. Esto ocurre muy a menudo en medio de nosotros. Queremos seguir a Jesús, queremos ir detrás de Él, queremos que Él sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero a lo largo del camino, cuán fácil es mirar hacia atrás y poner nuestro corazón y nuestro afecto en lo que dejamos. He decidido a Cristo y ya no vuelvo atrás. Atrás el mundo y la cruz delante, como dice esa canción. No puedes seguir a Jesús añorando las cosas que dejas atrás. No puedes ir detrás de Él si tu corazón está dividido. Quizá lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo con esta frase es algo que se repetía anteriormente. Nuestro Señor Jesús está cogiendo un concepto que es real, un proverbio que es común. Si tú coges el arado y te marcas el camino a seguir, tienes que estar con tus ojos puestos hacia adelante. Si por alguna razón miras hacia otro lado, el camino del arado, de la tierra, se desvía. Tienes que estar plenamente concentrado en el trabajo que estás haciendo. No mires atrás. No mires atrás. Tienes que dejar a tu padre y a tu madre y a tus hijos y a tus hijas. Tienes que tomar el camino de la dirección. El apóstol Pablo lo pone de esta manera muy concisa y directa. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, de la fe. Esto es lo que se nos está marcando. En esta tarde yo te estoy diciendo: la salvación de tu alma, para lo cual Cristo vino, requiere que tú pongas los ojos en el Señor Jesucristo, que centres todo tu esfuerzo, todos tus deseos, todos tus anhelos en el Señor Jesús, y no hay vuelta atrás, porque no puedes servir a dos señores.
No puedes salir de este lugar pensando, bueno, todavía tengo que seguir con mis negocios, mis afectos, mis despedidas, mis seres queridos. Mi corazón todavía está en aquello que dejo. No, tu corazón tiene que estar lleno, absolutamente lleno, por el fervor y el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Ya Él restaurará tu corazón y te conducirá para que seas buen hijo, buen padre, buen esposo, buena esposa, buen ciudadano y demás. Pero ahora pon tus ojos en el Señor Jesucristo. Dice además el apóstol Pablo también en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 13, olvidando lo que queda atrás, me extiendo todo hacia adelante y prosigo la meta. Este debe ser nuestro trabajo principal. Deja las cosas atrás. El Señor ya arreglará los asuntos. Las cosas mundanas las arreglará el mundo. Tienes una tarea muy específica. Primero, salvar tu propia alma. Y segundo, ser instrumento para salvación de almas. Que el Señor nos pueda conducir, que nos muestre cuán importante y crucial núcleo es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, para lo que Él vino y lo dejó todo, para que nosotros tomemos ese reto y busquemos proclamar esas buenas noticias de salvación en todo momento y en toda circunstancia, y que no haya nada y no haya nadie que lo pueda interrumpir o lo pueda dañar. Tu alma, en primer lugar, y la alma de otros que estén a tu alrededor. Amén.